Amén, amén y amén. Vamos a tocar un tema hoy que no es nuevo, pero lo veo con urgencia en el sentido cómo es que está viviendo hoy en términos generales lo que se le llama la iglesia o los creyentes en diferentes denominaciones. Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué si la Biblia la tenemos todo? Los creyentes, y cada Biblia que tiene cada creyente dice lo mismo. Pues ¿por qué se está viviendo en el terreno de la división, por ejemplo? ¿Por qué tantas sectas religiosas? ¿Por qué hay la mayor parte, 1% bien alto de las congregaciones están afiliadas a concilios diferentes? ¿Por qué? Es la pregunta. Eso no es bíblico. Y así sucesivamente. Cuando uno descubre, poco a poco, hay enseñanzas que cuando usted va a la Biblia, no están. Por falta de conocimiento, hay quienes están mal interpretando muchas cosas que están en la Biblia. Por ejemplo, yo he ido a predicar mucho sobre las bodas de Caná, capítulo 2 del Evangelio de Juan. Pero ¿qué es lo que se predica ahí? Ahí no está hablando de una boda de las que nosotros conocemos aquí. Es una boda judía. Entonces, aunque no deja de ser un milagro lo que Cristo hizo allí en la boda, que convirtió el agua en vino, la palabra milagro no aparece en el Evangelio de Juan. Lo que dice este principio de señales hizo Jesucristo en Caná. Entonces, cuando habla de señal, que son 9 en todo el Evangelio, lo que quiere decir es que subyacente de lo que está presentado ahí a la vista de nosotros, que lo leemos, hay un mensaje, hay una interpretación. Es igual que está la ley de tránsito. Bueno, pues si usted va guiando, y cuando usted sale allá afuera, usted ve un pare, ahí hay una señal de tránsito que le indica que se detenga. Pues cuando Jesucristo hace estos milagros en el Evangelio de Juan, que no aparece la palabra milagro, sino señal, tenemos que rápido reaccionar y decir, aquí detrás de esto hay un mensaje. Lo que hay es que entonces hacer lo que nos dijo el Señor Jesús en ese sentido. Buscad y hallaréis. Tocad y se les abrirá. O sea que para uno ir a escudriñar la Biblia, pues uno debe hacerlo en oración, pedirle a Dios la revelación y estar pendiente, porque en la verdad presente, que es el nuevo pacto y que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, los creyentes de Cristo formamos un cuerpo. Y por cuanto somos un cuerpo que tiene muchos miembros, lo que dice Pablo en 1 Corintios 12 es que nos necesitamos los unos a los otros. Hay enseñanza bíblica que aquel que recogió más, ahí está el Señor, la Biblia usando un término que usaban los hebreos que eran agricultores. Bueno, pues aquí en Puerto Rico yo puedo decir que mi papá, que sembraba yautía, otro agregado de la finca sembraba yautía también. Pues el vecino de nosotros, la cosecha no fue muy buena, casi no le dio el fruto, pero la cosecha de que sembró mi papá tenía fruto en abundancia.
Pues si fuéramos israelitas, mi papá que era un judío, esto es un ejemplo que estoy dando, él era puertorriqueño, pues que el que recogió más, que le diera al que recogió menos para que todos tengamos por igual. Y ese principio tiene que darse en la iglesia. En la iglesia, cuando se habla de la iglesia, hay que entenderla a nivel universal, en todo el mundo. Por eso es que en YouTube yo siempre estoy pendiente a hermanos que traen enseñanza que uno puede corroborar en la Biblia, que Dios lo lleva más adelante que nosotros, y de ese hermano yo aprendo. Eso se da en un mensaje, pero dentro de nosotros se da eso también. Espiritualmente, unos han recogido más, otros menos. Pues lo que quiere el Señor es que por eso se debe de haber el hablar, no mío nada más aquí, sino entre todos. Cuando termina la reunión, por eso yo hago énfasis. Reaccionen a la palabra que se ministró, hablen unos a los otros. A lo mejor aquel hermano no entendió lo que usted entendió, o preguntan. Pero, como les dije la otra vez, y aquí estamos para aprender, muchas veces se da lo que dice Marcos capítulo 1, que lo dijo Cristo, capítulo 4, perdón, cuando habló de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, perdón. Ese sembrador es Cristo Jesús. Para aquel entonces. Ahora cada uno de nosotros debemos ser sembradores. ¿Qué sembramos? La semilla. ¿Cuál semilla? La palabra de Dios. Pero Cristo dijo que una parte de esa semilla cayó junto al camino. Y como este pueblo era un pueblo agricultor que vivía de la agricultura, para mí es fácil entender eso en el sentido de que mi papá era agricultor. Yo nací en un barrio de Naranjito, donde lo que se conocía era la agricultura, como la forma de vida de uno. No había dinero, pero había comida en abundancia en casa. Mi papá era agricultor. Por cuanto era agricultor en una finca, pues ahí se caminaba, se estaba caminando todo el día, dentro de las talas, por las orillas. Y cuando había un fruto que estaba comenzando a crecer, había que tener cuidado porque uno lo podía matar uno mismo podía parársele encima. En el caso de la palabra de Dios, dice Cristo que aquellos que fueron sembrados junto al camino fueron aquellos que oyeron la palabra, pero inmediatamente viene Satanás y arrebata y quita la palabra que fue sembrada. Dice, de lo que usted escuchó, detuvo un 10 o un 15%, y cuando termina la reunión, se comienza a hablar inmediatamente de otros temas. Esa es una forma que el enemigo usa, cuando a la media hora de la predicación, o a los 45 minutos, yo le pregunto a uno de ustedes, ¿de qué fue que yo prediqué hoy? Rápido hay que buscar a ver si me acuerdo. ¿Por qué? Porque hubo algo que se echó en la mente que está opacando, está tratando de eliminar la palabra que se sembró. La mamá de Cano, mi yerno, murió, y antier, la semana pasada, yo estuve en la casa y yo le dije a Elisa, me gustó, porque llegó la esposa de un pastor, estaban así en la sala, y allí hubo un hablar inmediatamente de Cristo Jesús. Y hubo una participación. Mi hija, la esposa del pastor, yo escuchándola, y yo me metí en la conversación también. ¿Ves? Pero más sin embargo, ahí mismo tuvimos de nuevo, creo que fue ayer, bueno, hoy es domingo, el viernes o ayer, y la casa no se vacía por los familiares, porque el martes que se entierra la difunta,
Están yendo a la casa donde la hija mía y el hijo, que es el esposo de mi hija, la cuidaron hasta que murió. Están yendo ahí, los familiares. Pues al rato yo le dije a Elisa, vámonos porque tengo sueño. Nada, era temprano. Pero es que había un hablar allí de muchas cosas, menos de Cristo. Y habían creyentes. Y entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Y en nosotros, cuando escudriñamos la Biblia, vuelvo a repetir, tenemos que preguntarnos, como nos hemos preguntado, Jafa me ha preguntado muchas veces, pero ¿por qué si la Biblia dice esto y los pastores saben leer, no se está haciendo como dice la Biblia? No se entiende, se está yendo por otro lado. Pues yo creo que cuando uno tiene una pregunta, cuando los apóstoles tenían preguntas, tenían a Cristo personalmente que le preguntaban. Nosotros tenemos las Escrituras. Y cualquier pregunta que nosotros tengamos duda de las cosas espirituales, póngale que usted me hace una pregunta a mí, pero si yo no la sé contestar. Pero me quedo tranquilo porque hay un sitio donde la Biblia se interpreta a ella misma. ¿Ven? Lo que hay es que dedicarle tiempo. ¿Ok? A veces usted necesita una contestación de un libro del Nuevo Pacto, de una de las cartas de Apocalipsis, pues va a tener que ir para atrás al Viejo Pacto, sabrá Dios dónde Dios le va a dar la... Pero si usted ha leído, pues como que el Espíritu Santo le recuerda y nos lleva a tal escritura para ver. Y nosotros a través de la escritura, aunque yo he predicado sobre esto, vuelvo hoy de nuevo a que quede grabado, porque es urgente. Es urgente. Antes de ustedes llegar, estuve hablando con una hermana que no puede venir porque se cayó, se dio una caída. Me dijo, felicítame a las hermanas. Es la hermana Mirta. Hoy es Día de las Madres y el Día de las Madres, a mí hasta se me había olvidado eso. Y yo no felicito ni a Lisa. Mire, hasta dónde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque usted lo que tiene que pensar es el Día de las Madres, pero ¿de dónde viene eso? Celebrar la Navidad es malo. No. Lo que tiene que averiguar es de dónde viene y ahí usted va a descubrir si es bueno o malo. El origen. Por ejemplo, yo puedo ver milagros cuando hubo una vez, tiempo atrás, que en el barrio de Achiote, donde yo nací, había un lugar que tenía agua y habían unas hojas de malanga allí. Había malanga. Allí alguien dijo que se le apareció el rostro de María allí. Pues aquel lugar, cuando la noticia se cogió, ese es un pueblo católico, hasta la médula. Aquello allí se llenó y las noticias. Bueno, yo un día paso frente a la casa de una hermana que nos congregábamos juntos en Tobarta. Pasé en mi cajito Toyota, frente a la casa, hermana. Ay, hermano, Dios lo ha enviado, no se vaya, venga acá. ¿Qué habrá pasado aquí? Un hermano del barrio de Chiote de Naranjito, donde hubo el milagro para ellos, estaba con ella, y estaban discutiendo porque ella le decía que eso no era de Dios y él, pero como él dice que la vio, pues ya los ánimos de ambos estaban elevándose. Cuando yo entré para allá, pues ella me dijo. Entonces, yo le dije, pues, ya que entré, pues prepárame un poquito de café. Porque entonces, ¿con quién? Yo tengo que hablarles con él. Y yo dije, cuénteme qué pasó, porque allí nací yo al ladito. Y él me contó. Él lo vio, él dice que vio el rostro. Y yo le dije,
Cuando me tocó hablar a mí, pues yo le pregunté, yo le dije, mira, yo no voy a dudar de lo que tú estás diciendo, fíjate. Si la viste, bien, la viste, yo no estaba allí para decirte si es cierto o no. Pero me gustaría que tú me hicieras una pregunta. Eso que tú viste allí, el rostro de la Virgen en una hoja de malanga, ¿de dónde procede lo que tú viste? Porque el diablo hace milagros también. Me dijo, y ahí pues, eso yo no sé, ya. Ahí es donde tú tienes que pensar. No es lo que tú viste, ¿de dónde procede esto? Nosotros estamos viendo en YouTube milagros, hermanos que ponen manos sobre los demás, hasta soplan, hacen así, todo el mundo cae patas arriba. Y eso no se puede negar en el sentido que se está viendo. La pregunta es, ¿de dónde procede eso? Entonces, si creemos lo que dice la Escritura, pues entonces tenemos que saber que eso no procede de Dios, porque esa no es la forma enseñada en los planos que es la Biblia, en el diseño de Dios que está aquí para el Espíritu Santo obrar. Jesucristo nos habló del Espíritu Santo y que era lo que Él venía a hacer. Entonces, hay muchas cosas que del siglo IV en adelante la institución católica cristianizó. Por ejemplo, el día 25, que celebraba el Imperio Romano, que era el que estaba en el poder. El nacimiento del sol, porque adoraban al sol. El sol invictus. El día del nacimiento del sol. El 25 de diciembre. ¿Qué hicieron ellos para engañar a los cristianos de la época? Y ese engaño ha seguido corriendo. Porque hay un % bien alto del pueblo evangélico que celebra el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. Eso era el nacimiento del sol para el Imperio Romano. Entonces ellos pusieron para engañar que el 25 de diciembre fue que nació Cristo. Cristianizaron ese día. ¿Dónde está el engaño? Detrás de lo que ellos están enseñando, porque Cristo no nació el 25 de diciembre. Entonces se está celebrando una fiesta pagana, lo único que tiene otro nombre. El mandamiento del Señor en cuanto a los padres es honra a padre y a madre, pero no puso fecha. Entonces tenemos que ir a un diccionario para ver qué significa la palabra honrar. Jesucristo tuvo que decirle hipócrita a los escribas, a los fariseos, porque ellos no honraban al padre y a la madre como Dios quería que lo honraran, a su padre y a su madre. ¿Qué hacían ellos? Ellos decían, basta con yo darle el saludo a mi madre o a mi padre y desearle el bien verbalmente. Pero cuando ellos estaban practicando eso, le llamaron la atención a Jesús por otra cosa que según ellos Cristo no la estaba cumpliendo. Cristo les dijo, pero ¿por qué ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque aquella práctica se convirtió en una tradición, y escuchen bien esto, yo lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Para la secta de los fariseos, que se dividió en otro grupo después que había otro, el grupo de los ancianos comenzó a establecer mandamientos de hombre. Eso se convirtieron en tradiciones, porque era todos los años, y uno de ellos fue
Tú no tienes que honrar a tu padre y a tu madre, simplemente deséale un buen porvenir, échale la bendición y ya cumpliste. Y Cristo le dijo, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Entonces, nosotros tenemos que ver, y Cristo, el mandamiento que le citó para probarle que ellos habían violentado el mandamiento de Dios por las tradiciones. ¿Por qué? Porque las tradiciones de los ancianos llegó a un nivel que lo pusieron al nivel de las escrituras y luego lo subieron. Que las tradiciones estaban por encima de lo que Dios había establecido. Ese es un espíritu que coge el Imperio Romano a través de la institución católica, y usted ve que los católicos ahora le permiten leer la Biblia y tener la Biblia. Pero ¿de qué vale cuando la creencia de ellos es que las tradiciones van por encima de la palabra? Es lo mismo. Y a los tales el Señor le está diciendo, ustedes son unos hipócritas, porque están poniendo las tradiciones de los hombres por encima de la palabra de Dios. Y hay muchas cosas, y uno de ellos es pues el Día de los Padres, el Día de las Madres, el Día del Pavo, el Día de Thanksgiving Day, las Navidades, un montón de cosas que se han convertido, o la institución católica del siglo IV en adelante las institucionalizó como tradiciones que van por encima del mandamiento. Entonces, si usted ve lo que dijo el hermano cuando pasó frente al cementerio, usted ve allí hombres y mujeres con ramos de flores. ¿Allí para dónde va este? Ponerle flores a la mamá que murió cuando estaba en vida. Eso ante Dios no sirve. Ante Dios esto lo hacen los hipócritas, porque para Dios no tiene valor eso. Ahora, lo que tiene que averiguar ese hijo que está llevando y esa hija flores hoy a una tumba, a la tumba de su madre que murió, ¿cómo trató a su madre cuando estaba en vida? El mandamiento de Dios era que la honrara. ¿Lo hiciste? Pues entonces ahora, después de que muere la madre, quieren hacer algo que no tiene valor ninguno. ¿Entiendes? Le llevan ramos de flores allí, sabrá Dios cuánto le cuesta. Que eso no va a durar mucho, sino es que se la roban. Que eso no tiene ningún valor. Y por eso Pablo dice que nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. No hay algo intermedio. Claro, esas tradiciones se los han metido por dentro, están todavía en nuestra mente. Y por eso es que hay que ministrar la palabra correctamente para que todo eso salga de nuestra mente, de nuestro sistema. Y lo que tiene que haber dentro de nosotros ahora es las cosas espirituales. Por eso la Biblia, Dios a través de las Escrituras nos manda a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Hay un sacrificio que nosotros los cristianos estamos llamados a hacer. Mira qué cosa. Cuando la época de los sacrificios pasó para el asunto del perdón de pecado. Pero hay un sacrificio que nosotros los creyentes tenemos que hacer. Y está en Romanos capítulo 12. El apóstol dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, vuestro culto con razón. ¿Qué quiere decir esto? Porque este cuerpo con sus miembros es donde se da la manifestación del pecado. La boca para hablar malas palabras, para hablar mal del hermano, hablar mal del prójimo. Pues yo tengo que presentar no solamente la boca, sino todo mi cuerpo que sea santificado por Dios, la vista, las manos, los pies, la mente, nuestros deseos, la vanagloria de los ojos.
¿Verdad que a veces compramos cosas que no las necesitamos? No somos buenos administradores del dinero que Dios nos permite tener y compramos cosas que no las necesitamos. Y todo esto, como que si no se sabe ministrar, va a causar molestia en muchos creyentes. Pero déjame decirte algo. En Hebreos 4 dice que la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra. Y cuando la palabra penetra, dice que divide el alma del espíritu, los tuétanos y hasta discierne los pensamientos del corazón. Así es que cuando alguien dice trae una enseñanza que me da coraje, yo tengo que entender. Esa es la palabra que yo tengo que recibir. Porque si me encuentro por dentro, yo tengo primero, antes de tomar una decisión de coger y irme y hablar mal del que predicó, que no vaya a pasar como le pasaba a los judíos cuando Dios le envió profeta. ¿Qué hicieron con el profeta? Y Cristo se lo dijo: ustedes son unos hipócritas que matan ¿a quién? ¿A quién? A los profetas. ¿Y por qué los mataban? No eran que estaban en contra del profeta, era que estaban en contra del mensaje que el profeta traía. Era tan grande la ira que cogía y mataba al profeta. No vas a hablar más. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ese pueblo, según Jeremías 3:15, capítulo 2 y verso 13, había cometido 2 males. Y Dios se lo dijo: 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son esos 2? Dios dice: me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hay un mensaje de eso grabado, pero hay que volver. Porque ¿cuáles son las cisternas rotas de hoy? Eso pasó en el pasado. Pero si desconocemos la historia, ¿qué va a pasar? La vamos a repetir con buenas intenciones. Pero en el reino de Dios, las buenas intenciones ni las opiniones son aceptadas por el Rey del reino, que es Cristo. O nos sometemos a su voluntad, o cuando Cristo llamó a Pedro y a Andrés que estaban pescando, simplemente una palabra: síganme, que los voy a hacer pescadores de hombres. Pedro y Andrés estaban ante la disyuntiva. Pero ¿quién es este para que me esté diciendo que lo siga? Ellos no preguntaban, estaban ante la disyuntiva, no hay más. O le obedecen al llamado, aunque no sepan quién los está llamando, o siguen pescando. No hay de otra, ahí no hay de otra. Mateo estaba trabajando, estaba cobrando impuestos cuando Cristo lo encontró. ¿Y qué le dijo a Mateo? Oye, Mateo, tú no has leído la escritura, el profeta Isaías, que habla de un Mesías, que bla, 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 bla. Pues mira, ese soy yo. ¿Quieres seguirme? No. Cristo le dio una orden. Porque en un reino el que manda es el rey. Los siervos están ante la disyuntiva: o le obedecen o no. Y si no le obedecen, pues hay consecuencias. Le dijo a Mateo: sígueme. Y él dejó el dinero, dejó la canasta donde dejó todo y le siguió. Jacobo y Juan eran pescadores, porque Jacobo, su padre, era pescador. Estaban los 3. Las redes de los pescadores, en ciertos momentos había que repararlas porque se rompían. Pues Jacobo y Juan estaban remendando las redes. Cuando Cristo pasa, Cristo le dice: síganme. Es una orden. Estaban ante la disyuntiva, preguntarse: ¿pero quién es este?
La Biblia dice que ellos de inmediatamente dejaron las redes y a su padre y le siguieron. Le siguieron. Y por eso vamos a ver poco a poco cuál es la razón de que están pasando las cosas que están pasando y que no deben estar pasando en el llamado pueblo de Dios. Porque hay tanta división, cada día aparece un grupo nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esto tenemos que ver algo. Esto está en Marcos. Cuando Jesús comenzó su ministerio a predicar, ¿qué fue lo que él dijo? Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Lo que Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se ha cumplido? ¿Cuál es? Si usted va al libro de Gálatas, Pablo va a contestar esa pregunta. Si la tenemos. Y es que el tiempo de ese cumplimiento, tenemos que ir a Génesis capítulo 3, donde hay una promesa de Dios cuando está hablando con la serpiente, que es Satanás, que le dijo que Dios iba a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Ahí hay una promesa. Dios se estaba refiriendo a su hijo, que Dios dijo, él te va a herir en la cabeza, le dijo a Satanás, aunque tú lo vas a herir en el calcañar, que es la parte de atrás del talón. ¿Qué quiso decir Dios cuando le dijo a Satanás que Cristo le iba a dar un golpe en la cabeza? La palabra cabeza ahí y en la Biblia lo que significa es la autoridad que Satanás tenía. ¿Quién se la delegó? No fue Dios. Fue Adán por desobedecer a Dios. Esa autoridad que tiene Satanás logró inyectar el pecado o inyectarse él mismo en la carne del ser humano por medio de lo que la Biblia le llama pecado. Y desde Adán en adelante, atención, quien ahora reina es el pecado. Esa palabra hay, no se nos puede olvidar en toda la palabra que vamos a estar viendo en esta reunión, y yo no sé en cuántas más, pero el tema va a ser el mismo. Pero hay que, con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, poderla ministrar en una forma que yo la pueda y la sepa ministrar y que nosotros la entendamos. Amén. Y en los tiempos de Jesús y antes, se daba mucho lo que hoy nosotros como boricua conocemos, que se ha dado en otras repúblicas, golpes de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Aquí lo conocemos por las elecciones. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo un sistema que se le llama sistema democrático. La gobernadora que hoy está en Puerto Rico no fue allí porque ella dio un golpe de Estado, sino fue porque hay un pueblo que democráticamente, por medio de votos, la eligió a ella para gobernadora. Pero en su campaña, cuando fue a la primaria con Pierluisi, que era el gobernador, ella le hizo ver al pueblo que el gobernador que estaba, que era Pierluisi, no estaba sabiendo hacer las cosas, que ella lo venía a hacer mejor. Y esta es la plataforma que le llaman del Partido Nuevo Progresista. Lo que ella le prometió al pueblo se supone que ella lo cumpla. Y aquí pues un gobernador no va a la gobernación por medio de la espada o la guerra. No, antes era por golpes de Estado cuando una nación se metía a otro imperio
a pelear cuerpo a cuerpo, y si ganaban, y dicen los historiadores, hasta los que yo he oído, que el imperio más malo que había de todos era el imperio babilónico. Porque no solamente se metía a otro lugar donde había otro imperio y gobernaban. No solamente que gobernaban, sino que cogían lo que ese imperio tenía, que le llamaban el botín, pero lo de ellos era influenciar de tal forma que la cultura de ellos, ahora esos que estaban bajo otro imperio, ahora tienen que someterse a la cultura que trajo ese nuevo imperio. En el caso del pueblo de Israel, Babilonia lo que hizo fue que los sacó de Israel y se los llevó a Babilonia. Ahí es donde Daniel escribe su libro, porque Daniel murió en Babilonia, los 60 años que tuvieron en esclavitud allá. Y cuando este imperio gobernaba, vencía al emperador y al imperio que él gobernaba, pues ahora los que están ahí, que ya estaban acostumbrados a la cultura de su imperio, ahora tienen que ir poco a poco sometiéndose a la cultura de ese nuevo imperio, porque hay un nuevo gobernador con nuevas ideas, nuevas costumbres. Por eso cuando usted lee el libro de Daniel, cuando el pueblo de Israel es capturado por Babilonia, que se los lleva a Babilonia, una de las cosas que hizo el rey, ¿qué fue? Le ordenó a sus siervos a que del pueblo de Israel, que estaban ya captivos en Babilonia, consiguieran unos jóvenes de buen parecer, pero que los enseñaran por 3 años, ¿qué? Porque el Nabucodonosor sabe que el idioma de los hebreos no es el mismo idioma de ellos. Pero él como rey da una orden: póngamelos aparte y póngalos a estudiar el idioma de los caldeos. Porque la idea es que ellos sacar de la mente de los hebreos su cultura, su idioma, su Dios, y se sometan a todo lo que tiene el imperio babilónico. Escogieron a Daniel, a los compañeros de Daniel. Ellos no podían decir que no, negarse. Lo que pasa es que en medio de la situación en que los ponen, una de las cosas que se les prohibió era orar. Y lo único que podían arrodillarse para orar y pedir era una estatua que había hecho Nabucodonosor. Pero ¿qué hacía Daniel? Daniel, cuando estaba en Jerusalén, oraba 3 veces al día. Y cuando está en un sitio que ahora le prohíben orar, él no cumplió esa orden. Él se mantuvo con la costumbre como un hijo de Dios. Y aunque no estaba en Jerusalén, pero ponía su rostro hacia donde estaba la ciudad. Y ahí oraba 3 veces al día hasta que lo descubrieron. Después que lo descubren, le dan la queja al rey. Y como ya el rey había escrito un edicto que el que no hiciera lo que él dijera en cuanto a la adoración y qué sé yo qué, si lo encontraban orando a otro Dios que no fuera el Dios que tenía que ir al foso de leones. Y eso fue lo que se ganó Daniel por ser fiel a Dios. Hay muchos creyentes que yo he ido a predicar que les gustaría ser como Daniel, que cualquiera que tuviera un sueño, Dios le iba a dar la revelación a través de
Bueno, pero si quieres ser como Daniel, acuérdate que Daniel fue a un foso de leones. Y él no tuvo miedo. Lo echaron al foso de leones, pero por la fidelidad que él tuvo ante Dios, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios trancó la quijada de los leones. Y él se paseaba entre medio de los leones. Cuando usted lee las cartas del libro de Apocalipsis, que son 7, ahí usted va a encontrar que para el final no es como tú fuiste más que diezmate, entra. Como tú no faltaste a la reunión, entra al reino. Ahí hay una promesa de parte de una palabra que nos tiene que llamar la atención, que dice en los 7 mensajes: el que persevere hasta el fin. Y la palabra en esos 7 mensajes, la final es no el que persevere, sino el que venciere. Y uno dice: Dios, pero un momentito, Jesucristo no fue el que venció, porque ahora yo tengo que vencer. ¿Qué es lo que tengo que vencer? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué es lo que yo tengo que vencer y usted? Y todo creyente. Si usted lee el contexto de las 7 cartas de Apocalipsis, usted va a ver que hay unos rituales religiosos que muchas de las congregaciones de esas 7 lo practicaban y que no estaban de acuerdo al diseño de Dios. El Señor los amonesta: esto que estás haciendo no es. Esto que tú estás haciendo tampoco es. Entonces al final le dice: el que venciere, pues yo le daré. Ahí viene la promesa. ¿Qué es lo que hay que vencer, hermano? Hay que vencer todo aquello que nos enseñaron que ha sido un engaño y que pertenece a las tradiciones de los hombres de este mundo, como lo dice Colosenses 2 y verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de hueca sutileza. ¿Cómo es? Por medio de filosofía y hueca sutileza. Escucha bien. Según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Todo esto tenemos que vencerlo nosotros, porque esto se está dando en este mundo que, aunque no somos del mundo, pero es lo que se está dando, y Satanás a través del mundo y las religiones nos quieren engañar. Por eso nuestra actitud debe de ser siempre pensando en que yo anhelo estar con el Señor para siempre en el reino, en la eternidad. Es que yo no voy a practicar nada que no esté de acuerdo al diseño del Señor. Diga quien lo diga. Por eso es que yo hubo un tiempo que le caí mal a muchos pastores, que yo no estaba de acuerdo, y bueno, pues vamos por la Biblia y no hay problema. Vamos a hablar con la Biblia abierta. Pues entonces ahí cuando tú tú eres un rebelde, tú no te sometes. Yo, vamos a ver cuál es el que no se somete, si eres tú o soy yo. Y porque los pastores hoy en día tienen unos versículos bíblicos que tienen a muchas mentes traumatizadas. Y un mensaje bíblico. No ponga las manos sobre el ungido de Dios. Ten cuidado, y ellos se autodenominan como los ungidos de Dios. Esa palabra lo usó David cuando encontró a Saúl metido en una cueva durmiendo. Allí David tuvo la oportunidad más linda para él mismo con la espada matar a Saúl. Pero ¿por qué David respetó a Saúl y no le quitó la vida? Porque David
sabía, conocía que aunque Saúl no era un rey conforme al corazón de Dios, pero ese fue el que Dios mandó a ungir cuando el pueblo le pidió a Samuel que le pusiera un rey como lo tenían las demás naciones. Y David lo que hizo fue que le cortó con la espada parte de la vestimenta del rey y la guardó. Después, cuando estaban cara a cara, David le dijo: mira, aquí tienes la prueba de que si yo hubiese querido quitarte la vida cuando te cogí dormido allí en la cueva, mira, aquí está la prueba. Ese canto de tela que le falta a tu traje, la partí yo con mi espada. Pero tú sabes por qué no lo hice, porque yo reconozco que tú eres el ungido de Dios. ¿Y por qué el ungido? Porque antes, en el viejo pacto, al que se le daba la unción era al sumo sacerdote, a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, a nadie más. Pero en el nuevo pacto, en la verdad presente, el evangelista Juan en su primera epístola dice que nosotros, todos los creyentes, tenemos la unción del santo. Ahora no es un individuo aparte que yo soy el ungido de Dios, embuste. Todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, si hemos nacido de nuevo, tenemos. Porque en Pentecostés lo que mandó el Señor Jesús para acá abajo fue la unción, pero ¿para quién? Para su cuerpo, que es la iglesia. A todos. Que el Espíritu Santo se quiere manifestar en diferentes formas, ya eso es otra cosa, pero la unción es una, que la tenemos no solamente Cristo, sino que Él y su cuerpo. Así es que el pastor que le venga a decir que Él es el ungido de Dios, dice: no, tú eres parte del cuerpo de Cristo, donde ese cuerpo tiene la unción del santo. Así es que tú no eres especial. Eso se acabó. Eso se acabó. Y cuando, después de tener un poquito de historia en cuanto a cómo era que los reyes y los imperios funcionaban, bueno, pues ahí está el libro de Reyes, después de Samuel, que lo pueden leer para que vean, escuchen en aquel pasado, vean lo que pasaba. Cuando vino Jesucristo, que el pueblo de Israel tenía en profecía bíblica que Dios le había prometido el Mesías. Le había prometido al Mesías y que venía de la descendencia de David, que era rey en Israel, pero que Dios le iba a levantar un hijo a David, que era el que iba a ocupar su trono, no solamente en Israel. Luego ahora sabemos nosotros que también a los gentiles, porque eso era un secreto que había, un misterio. Nosotros los gentiles éramos un misterio. Pero que en la mente y en el corazón y en el diseño de Dios estábamos incluidos. Lo que pasa es que con el tiempo, después que Cristo vino y resucitó, es que se da a conocer, como dice Pablo en los Colosenses, ese misterio a los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y cuando Cristo vino, no lo entendieron porque ellos esperaban a un rey que los librara del imperio, el cual era el que estaba gobernando, y que el pueblo de Dios, los hebreos, estaban bajo la autoridad de ese imperio, que era el imperio romano. Lo que ellos no entendieron es que cuando llegó el Mesías, y no lo pudieron entender porque ellos no veían a Cristo con una espada, porque Cristo no llamó a un ejército para ir a pelear en contra del imperio romano. Cristo sabía que había un imperio que estaba gobernando en el hombre, que ese era el que había que destronar primero. Y eso que estaba gobernando, lo dice Pablo aquí en Romanos capítulo 5,
Y verso 17, luego leen el capítulo completo de Romanos capítulo 5, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mire esa palabra, y reinó, o sea, era quien gobernaba al ser humano. ¿Qué muerte? No es la muerte física ahí, la muerte espiritual, porque estábamos separados de Dios, porque nadie había resuelto el problema del pecado. Nadie. Por eso es que cuando Juan ve a Cristo que llega a donde él estaba bautizando, ¿qué fue lo que dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por causa del pecado estaba reinando la muerte, o sea, la muerte espiritual. ¿Y el pecado dónde estaba? En el ser humano. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces hay que hablar bastante, porque muchos creyentes, pastores, evangelistas, se creen que es que tienen un fondo. Es como cuando uno tiene una cuenta en el banco que va acumulando, le dan una TH, pero como uno sabe que tiene fondo allá, pues mete la TH con seguridad en el cajero. Yo necesito 100 pesos, pero ¿cuántos yo tengo acumulado ahí? No hay problema. Ahí tengo 100 pesos. Me lo dan de lo que tiene acumulado. Hermano, lo que nosotros tenemos acumulado en el cielo no es por nada de lo que nosotros hagamos. Lo que tenemos acumulado es por Cristo y por lo que Él hizo. Por eso es que aquí dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia ¿de qué? De la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, no la de muchos ni la de uno, siempre está hablando de Adán y Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Escuchen bien, para que así como el pecado reinó para muerte, ahí no dice el imperio romano cuando Cristo vino, ahí dice el pecado reinó. Tanto estaba en los judíos como en todos los seres humanos del mundo. Había alguien que estaba reinando en el corazón del hombre que se llama pecado. Reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia de vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Que antes de nosotros convertirnos, estaba alguien reinando que era el pecado para muerte, pero cuando nos convertimos y nacimos de nuevo, ahora tenemos que entender que quien reina ahora en nosotros es la gracia y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted habla de esas dos virtudes, no las busque fuera de Cristo, porque Cristo es la gracia de Dios y Cristo es la justicia de Dios. Por eso es que Pablo cuando escribe a los Colosenses dice que Cristo es el todo en todo. ¿Ok? En todo. Así es que no entendían a Cristo porque ellos esperaban, repito, un rey que los libertara del imperio romano, que era quien gobernaba. Pero cuando ven a Cristo actuando, lo oyen hablando y dicen, pero... Después le dicen en Juan capítulo 8, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los escribas le dicen a los fariseos, libre, pero si nosotros no hemos sido esclavos nunca de nadie. Cristo le dijo, todo aquel que practique el pecado es esclavo del pecado. Y eso no se nos puede olvidar para cuando hablamos del reino, lo que Cristo vino y por qué Cristo no hizo nada por el imperio romano,
que fue lo que los judíos no entendieron. Pero de una cosa yo estoy claro porque la Biblia me lo enseña. Cuando Él venga por segunda vez, ahora no viene con relación al pecado. Él viene a buscar a los que le estamos esperando y a poner como estrado de sus pies a todos sus enemigos. Cuando usted lee el libro Apocalipsis capítulo 11, ¿qué es lo que hay? Esas exclamaciones de alegría del pueblo de Dios. Porque ha llegado la hora y todos los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De Cristo Jesús. Y luego ahí se van a dar las bodas del Cordero, capítulo 19. ¿Ok? Por eso, quiero terminar con esta escritura, porque yo he dicho varias veces que yo descubrí que le estamos presentando mal, y a mí me lo presentaron mal a Jesucristo. Acepta a Cristo como tu Salvador. Eso está como 22 a 24 veces en el Nuevo Pacto. Pero la palabra Señor está más de 300. Se ha invertido el orden. No es que Cristo no sea el Salvador, es que Él lo fue cuando estaba en la cruz. Murió por todo el mundo. Y muchos se preguntan, pero si murió por todo el mundo, como yo vi una discusión ahí de unos teólogos, pero si Cristo murió por todo el mundo, ¿por qué hay muchos que van a perderse y a ser castigados en un lago con azufre y fuego? Porque para algunos teólogos esa palabra, que Cristo murió por todos, está mal. ¿Ve? Bueno, está mal para el que la interprete mal. Cristo murió por todos, por toda la humanidad. Eso lo dice Juan en su primera epístola. Cuando dice que Cristo murió por nosotros, pero dice, pero espérate, no por nosotros nada más, Él murió por todo el mundo. La pregunta es, si murió por todo, ¿por qué al final hay una cantidad más grande que se van a perder que los que son salvos? Cuando Cristo murió por todo. Esta contestación es la más sencilla. Y Cristo lo dijo, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ahí está la clave, será condenado. Es asunto de creer o no creer. Entonces, los que no creen, la cantidad numéricamente hablando es más que los que creemos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo era que, mencionando al apóstol Pablo, que es el apóstol constituido por Dios para nosotros los gentiles? Mire lo que él dice aquí en segunda carta de Corintios, capítulo 4. Y voy a leer un poquito antes, y con esto terminamos por el día de hoy. Mire bien, capítulo 4. Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Según la misericordia que hemos recibido. Mire, hermano, esto tiene que quedar grabado. Hoy en día, para un hombre ser pastor de una congregación que está afiliada a un concilio, si usted no tiene preparación académica, si usted no ha ido a un instituto a estudiar, usted no puede ser pastor. En este día que estamos viviendo, en este siglo XXI, ni Pedro ni Juan, si tuvieran por él, no podían ser apóstoles, porque eran hombres sin letra. Y una de las cosas que le ha hecho daño a la iglesia de Cristo es que usted tiene que ser un profesional hoy para poder usted ejercer el pastorado. Y hay muchos que lo están ejerciendo porque han sido puestos por el hombre. La pregunta es, que esta mano está puesta ahí, ¿quién la puso?
La puso Dios ahí. No es lo mismo que el hombre me ponga o me califique como pastor, apóstol, evangelista, maestro o lo que sea Dios quien me llame y me ubique para eso. Porque cuando es Dios, precisamente en 1 Corintios Pablo dice, no ha escogido Dios a los necios del mundo para avergonzar a los que saben, a los que no son para el mundo, esos son los que Dios escoge y los pone para avergonzar a los que dice que son. Por eso es que usted ve hoy un pastor profesional que se las echa porque tiene diplomas de instituto, de qué sé yo, de teología, de divinidad. Cuando usted le habla por revelación, no entienden ni pío porque ellos entienden en base a su inteligencia terrenal. Y las cosas del espíritu hay que entenderlas con mentalidad espiritual. Por eso es que Pablo dice a los Corintios, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted trata de entender las escrituras y el plan de Dios por medio de su inteligencia humana, lo que va a conocer a Judas allá en el lago que te conoce Judas. Entonces, ¿cómo se está predicando a Cristo? ¿Cómo me lo presentaron a mí? Mire cómo lo predicaba el apóstol Pablo, que fue instituido por Jesucristo apóstol, maestro, fue por tres cosas. ¿Cuáles fueron? Mírelo cómo él enseñaba. Verso 2. Antes bien, anunciamos a lo oculto y vergonzoso. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Hay cosas por las cuales hay que renunciar, hermano. Y muchas veces los sentimientos nos dominan. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, cegó el entendimiento de la incredulidad de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol presentaba a Cristo no como el Salvador, sino como el Señor, que es lo que dice Romanos 9, versos 9 y 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, decía Pablo, que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué Pablo escribe eso en el libro de los Romanos? Esa carta que él escribe a los romanos, le escribe a creyentes donde en el centro donde está gobernando un imperio que es Roma, que al emperador de Roma había que llamarle Señor y tratarlo como si fuera un Dios, porque se hacía pasar por Dios. Y en el saludo que se daban los que estaban bajo ese imperio, era en la calle, era alzando la mano derecha, el César es el Señor, el Quirio, el que manda.
el que ordena, el que tiene la primera y la última palabra. Y nosotros somos sus siervos, y hay que obedecerle. El que venía, sí, estaba bajo el Imperio Romano y decía, sí, César es el Señor. Pero ¿qué pasa? Ahora ese saludo lo van y se lo van a dar a hermanos que viven en Roma, pero convertidos a Cristo, al señorío de Cristo. Porque recibieron a Cristo como el Rey. No es ahora el emperador el que manda en mi vida. Ahora hay otro que es superior al César, que él me compró con su sangre preciosa, que se llama Jesús. Y yo lo recibí como el Señor, como el Kyrios, como el que manda en mi vida. Ahora soy propiedad de él. Y cuando venía un emperador que estaba bajo el Imperio Romano, decía, César es el Señor. ¿Y qué hacía el creyente? Te equivocaste. Jesucristo es el Señor. Eso le costó a muchos de ellos la vida. Por eso en Mateo 10, Jesucristo, como sabía lo que venía para los discípulos, le dijo, el que me confiese delante de los hombres, ¿cómo yo voy a confesar a Cristo? Como lo confesaban ellos, como el Señor, como el que manda. Él es el Rey, porque Él es el dueño de mi vida, de mi casa, de mi dinero, de lo que yo tengo propiedad. Ahora soy un mayordomo, el dueño es Cristo. Yo soy un administrador ahora de todo esto. Pero ahora se le dice Señor en Puerto Rico a todo el mundo. Señor alcalde, señor legislador, señor a los jueces, su señoría. Y esto como que parece algo, ¿verdad? Eso es parte del mundo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? Capítulo 4 de su primera epístola, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y por hablar la verdad, vamos a tener problemas. Porque, ¿por qué fue que llevaron a Cristo a la cruz? Claro, en el plan de Dios fue por nuestros pecados. Pero en el plan de los religiosos y de los políticos fue porque, siendo hombre, se presentaba como Dios. Porque cuando se presenta como rey, pues el que se presentaba como rey se constituía en enemigo del César. ¿Ok? Y ahora ellos saber, porque ellos creen en un solo Dios, pero ahora este viene y dice que es hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. ¿Cómo es esto? Y aquí no pueden haber dos reyes. Y aquí hay uno establecido. Por eso es que Herodes, cuando Cristo nace, él es rey de Judea. Y cuando los astrólogos vienen buscando a ver para dónde fue que nació el niño, porque hemos visto su estrella y le hemos seguido, entraron. Y para mí quien los guió allí fue la estrella, fue Dios mismo. Al palacio de Herodes. ¿Y cuál fue la pregunta que ellos hicieron allí? En la casa del rey, en el palacio del rey. ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y la hemos seguido. Cuando Herodes supo eso, como que otro rey, aquí el rey soy yo. Dice que se turbó él con la nación cuando supieron esa noticia. Y quiso engañar a los que venían para encontrarse con el rey de los judíos. Vayan, si encuentran el sitio, porque Herodes le preguntó a los sacerdotes, ¿dónde es que iba a nacer el rey de los judíos? Pues bueno, según Malaquías, dice que en Judea, Belén de Judea. Entonces Herodes le dijo, vayan, después que lo adoren, regresen y me dicen el sitio específico para yo ir y adorarlo. Mire cómo Satanás engaña. Cuando ellos fueron, le presentaron a Cristo,
pues lo encontraron. 3 regalos. ¿Cuál fue el primero? Oro. Cuando usted estudia lo que es la casa de Dios, en el lugar santísimo, ahí había madera, pero usted no la veía, porque ahí todo estaba forjado con oro. El oro está hablando de la realeza. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 3, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Y sobre ese fundamento, mire cómo van a edificar, porque hay algunos que edifican o sobreedifican en madera de hojarasca, pero hay otros, aquí están los 3 elementos, que edifican con oro, plata y piedras preciosas. El oro está hablando que mi vida tiene que ser y la suya edificada, reconociendo que Cristo es el Rey. Y que Él siendo Rey, se hizo siervo y murió en la cruz y me compró, porque Cristo fue vendido por Judas por 30 monedas de plata, y la plata habla de la redención. Y cuando Cristo nos compró, no es para dejarnos como llegamos, es para el proceso de transformación y convertirnos en piedras vivas. Ahí están los 3 elementos. Pero somos nosotros, no es un edificio de esto de... Somos nosotros que somos al edificio de Dios. La paz de Dios sea con todos los que se conectaron. Cualquier duda, pregunta o que me quieran aportar a esta palabra, pueden llamarme. 787-596-2646. Y que la paz de Dios sea con todos. Y nos vemos el próximo domingo.